Buenos días, alumnos. Vamos a dar comienzo a lo que tiene que ver con la clase número 2 de la primera unidad. Por lo tanto, esta va a ser la última clase en términos de contenido referente a lo que habla la primera unidad. Las otras clases que vamos a ir realizando van a tener que ver netamente con ya la segunda unidad, que habla de los componentes, ¿cierto? Los tejidos biológicos a nivel del hueso o a nivel muscular y las características biomecánicas de cada uno de ellos, ¿ya? Donde se va a hablar también de los aspectos musculares, los músculos sinergistas, los neutralizadores, los agonistas, los antagonistas, los tipos de contracción, etcétera. Donde ya vamos a ir incorporando muchos aspectos de nuestro quehacer diario, ¿ya? Pero todavía tenemos que trazar ciertos contenidos que van a ser muy importantes a la hora de analizar los movimientos o analizar, como en la clase anterior, lo que hablábamos de la cinemática y la cinética. Por ende, esta clase, ¿cierto?, lleva como título las leyes y los principios del movimiento. Para ello, haciendo un recordatorio, ¿qué entendemos nosotros por movimiento o cómo lo podríamos definir? Básicamente es como todo cambio de posición que experimentamos, ¿cierto?, en nuestro diario vivir o que experimentan los cuerpos, ya sea un segmento de él o varios segmentos o el cuerpo completo. Básicamente es cambiar de posición en relación al espacio. Desde siglos pasados, muchos fenómenos que ocurrían en la Tierra, en este caso, cómo se generaba el movimiento o explicarse la inercia de ciertas cosas o ir explicando ciertos fenómenos, no existía un fundamento teórico que llenara, ¿cierto?, todo el concepto que hoy en día ya sabemos y que está basado en la ciencia. Por ende, siempre es importante que aparezcan estos científicos, estos estudiosos, estos intelectuales, que si no fuera por ello, no existirían bases conceptuales y fundamentales para entender lo que hoy en día entendemos como movimiento. Y más aún, entender que existen leyes que se van a trasladar ya sea a un cuerpo o a un objeto. En este caso hablamos de Newton, que instaló y que hasta hoy en día están vigentes y para siempre van a estar vigentes porque es algo fundamental desde la mecánica y que si es que se suma con los aspectos de la ciencia que estudian todas estas leyes gravitacionales, van a dar un entendimiento del cuerpo que es muy importante y que hasta el día de hoy se sustenta. Por ende, como habían tantas preguntas y muy pocas respuestas, Newton estableció 3 principios o 3 leyes del movimiento, que hoy en día se conocen como las leyes de Newton, ¿ya?, que son muy famosas en torno a la física y que fundamentan muchos aspectos desde la mecánica. Estos 3 principios nacen para ir respondiendo a muchas problemáticas de la dinámica, como lo estudiamos en la clase anterior, que tiene que ver básicamente con cómo desde una posición de reposo un cuerpo tiene movimiento, cómo desde ese movimiento pueden haber variaciones en su velocidad, o sea, aceleración. ¿Qué pasa con la dirección del movimiento? ¿Qué pasa con la inercia en el movimiento? Cuando un auto frena y va a X velocidad, ¿por qué sigue moviéndose? Entonces, todos esos aspectos que no se entendían, estas leyes tienden a fundamentarlo. Para ello tenemos la primera ley de Newton, ¿ya?, que básicamente se conoce como la ley de la inercia, que establece que todo cuerpo permanece en su estado actual de movimiento con velocidad uniforme, constante, o en reposo, un cuerpo quieto, a menos que una fuerza actúe hacia él. En este caso, una fuerza externa neta o no equilibrada. ¿Qué significa una fuerza neta? Significa varios vectores de fuerza
sea, varias fuerzas con una dirección específica actuando en un cuerpo que logran moverlo. ¿Ya? Se ejemplifica mucho esta ley con ciertos aspectos del ser humano cuando va a la luna. Como no hay fuerza de gravedad y no hay ninguna fuerza externa que me haga cambiar mi dirección, mi velocidad. Si un astronauta choca con cualquier elemento, ese elemento va a generar que acelere o cambie de dirección y se puede ir y perder y nunca más volver. ¿Por qué? Porque esa fuerza que le generó el choque al astronauta hizo que se acelerara, que se moviera, o sea, fue una fuerza externa que cambió su estado de reposo y que va a hacer que mantenga una velocidad uniforme. Y como no va a haber ninguna fuerza externa en el espacio que lo cambie de dirección, va a mantenerse volando en esa fuerza externa hasta, quién sabe, así como vuelan los meteoritos, que pueden estar años y años y tiempo en una sola dirección en un solo momento. ¿Ya? Entonces eso básicamente habla la ley de Newton o ley de inercia, que habla desde un aspecto de un estado de reposo o desde un estado uniforme de velocidad, ¿cierto? Si es que no hay una fuerza externa que actúe en ese cuerpo, el cuerpo va a seguir en reposo o va a seguir con la misma velocidad. Pero si se aplica una fuerza externa, este aumenta la velocidad, cambia de dirección o desde el estado de reposo pasa a moverse, o sea, habría movimiento. La segunda ley de Newton es una ley que nos permite relacionar numéricamente lo que es la magnitud de fuerza y la aceleración, entendiendo la magnitud de fuerza como un aspecto en cantidad que se evalúa por Newton de fuerza y que va teniendo dirección y sentido, ya en relación a las definiciones que establecimos en la primera clase. Y la aceleración como los cambios sucesivos y ascendentes en la velocidad en relación a una unidad de tiempo. Eso entendemos por la aceleración desde el punto de vista de la física. ¿Ya? Ahora, ¿qué quiere decir esta segunda ley de Newton? Que básicamente la aceleración que toma un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta externa que se le aplique. Ejemplo, si en esta figura que está acá, solamente la dama que sale en la foto empuja ese objeto, ella la va a empujar con una fuerza X y el objeto se va a mover a una velocidad A una cierta velocidad. Pero este caballero, si se suma a realizar fuerza, obviamente va a haber más fuerza en contra del objeto. Por lo tanto, como va a haber más fuerza empujando el objeto, este objeto se va a mover mucho más rápido. ¿Ya? Va a acelerar su movimiento. Por lo tanto, al aplicar más fuerza a un objeto, este va a acelerar más. Por eso que es directamente proporcional. Aumenta la fuerza sobre un objeto, aumenta la aceleración con que ese objeto se mueve. Y la tercera ley de Newton, esta es, o básicamente hace reseña a un aspecto muy importante que se habló en la primera clase, que hablaba de los tipos de fuerza y que habían fuerzas internas que incidían en el movimiento y fuerzas externas. Y hablábamos de una fuerza externa que tiene que ver con la fuerza de reacción o la fuerza reactiva. Es que cuando yo salto, por ejemplo, yo hago fuerza o empujo contra el piso, pero el piso también me genera una fuerza contra mí en el salto. Y una fuerza que característicamente tiene la misma magnitud, o sea, la misma intensidad. Tiene la misma dirección, pero diferente sentido. Entonces, ¿cómo podríamos definirla? Esta ley podríamos definirla, ¿cierto?, como donde un cuerpo A ejerce una fuerza F sobre un cuerpo B, este cuerpo B que recibió la fuerza va a ejercer sobre el cuerpo A la misma fuerza, con la misma intensidad, con la misma dirección, pero en sentido contrario.
O sea, si el tipo acá está empujando contra la pared, ¿cierto? La pared va a generar una reacción de fuerza contra él también. Y van a ir en una línea, por eso que en esta misma línea se habla que es una misma dirección, pero en sentido diferente, ya que el tipo empuja hacia la pared y la pared empuja hacia el tipo. Por ende, lógicamente, eso se habla de sentido diferente, pero con una misma dirección, en relación a una misma línea. Entendiendo lo que tiene que ver con las leyes de Newton, también dentro del entendimiento del movimiento empiezan a haber muchos aspectos de la física que son muy importantes para saber qué brazo de palanca puede ser más favorable y qué brazo de palanca menos favorable en un movimiento. Por eso que es importante saber de qué es una palanca de movimiento o las palancas de movimiento que están al servicio de nuestro cuerpo humano. Por ende, podríamos preguntarnos qué es una palanca. Y desde la física nos responden y nos dicen: una palanca es una máquina o una barra rígida, como ven en la figura, que gira sobre un punto eje, o sea, donde está el fulcro, que es un punto eje. Y la función que tiene esto es transmitir fuerza o variar el desplazamiento. Me explico. Está el punto F, donde está el fulcro, está la barra rígida, y desde el punto F a donde se tiene que aplicar la fuerza, que es donde dice fuerza aplicar, existe una mayor distancia. Por lo tanto, este brazo de palanca es mucho mayor. Y cuando existe un brazo de palanca mayor, es que existe un momento de fuerza mayor. ¿Ya? O sea, va a existir una mayor magnitud de fuerza versus un brazo de palanca más corto, ¿ya? Que es donde está la fuerza a vencer, donde está la piedra. Por ende, si yo ejerzo una fuerza en este brazo de palanca mucho más largo y una fuerza descendente, voy a hacer que al final esta fuerza a vencer sea mucho menor que la fuerza que voy a aplicar, por lo tanto la piedra va a ir lanzada, ¿ah? De manera balística. Va a depender de la magnitud de fuerza para ver cuánta aceleración va a tener esa piedra, hasta dónde o cuántos metros va a alcanzar, etc. Pero en relación de la física básicamente habla de las palancas sobre ese concepto. Ahora, existen diversos tipos de palancas, no todas las palancas son iguales. Y en el cuerpo humano se ven representadas también este tipo de palanca, ¿ya? Ejemplo, ¿cómo podríamos vernos representados en nuestro cuerpo humano? Una barra fija, un fulcro, la fuerza, la resistencia, etc. Entonces, en el cuerpo humano podríamos expresar que el eje o el fulcro siempre va a estar dado por la articulación. O sea, dos puntos de unión convergentes entre un hueso y otro, donde genera movimiento o donde se establece un punto de estabilidad. Va a depender del tipo de palanca que sea. Pero generalmente en el cuerpo humano el punto fijo se establece como la articulación. Ya el fulcro es la articulación. Y la palanca, que en este caso va a ser la barra, ¿cierto? La barra fija, va a estar representado a nivel del sistema óseo, a nivel del hueso. Ejemplo, tenemos el húmero que se va a articular con la cavidad glenoidea de la escápula para formar el hombro. El punto de contacto de ambos huesos van a formar lo que es el fulcro del eje. Y la diáfisis del húmero, o sea, todo el recorrido hasta llegar al codo del húmero, va a ser la palanca, ¿ya? Que lógicamente va a ser la barra fija, donde se va a convertir también en la resistencia. Porque si yo tengo el brazo con una abducción de 90 grados, resulta que por fuerza de gravedad va a pesar.
voy a tener que mantener una fuerza. Por lo tanto, esa fuerza que va a mantener el equilibrio del brazo va a ser dada por los músculos. Por lo tanto, los músculos agonistas pasan a ser la fuerza o la potencia de dichas palancas. ¿Ya? Por ende, la fuerza a nivel de la palanca va a estar representada por los músculos agonistas. El eje o el fulcro va a estar representado por la articulación en sí, el punto de unión de una estructura ósea con otra. Y la diáfisis del hueso o del sistema óseo propiamente tal implicado en el movimiento va a ser o va a estar representado por la resistencia. Más aún si es que ese brazo fijo sostiene o tiene algún peso externo o un momento externo de fuerza. ¿Ya? Van a estar representados en el cuerpo de esa manera. Por lo tanto, como se mencionó anteriormente, estos tipos de palanca, que son 3, la vamos a representar en el cuerpo de la siguiente manera. La vamos a explicar y vamos a dar ejemplos. Pero antes de eso necesitamos saber qué significan cada una de estas palancas. Entonces tenemos la palanca de primer grado o la palanca de interapoyo. ¿Por qué interapoyo? Porque si bien en el dibujito, el apoyo siempre está en el centro, ¿ya? Y la fuerza en un extremo y la resistencia en el otro extremo. Por ende se considera la palanca de equilibrio. Es una palanca que mantiene una estabilidad, que mantiene un equilibrio. ¿Ya? Siempre cuando se encuentre el punto de apoyo en el centro, va a ser llamada una palanca de equilibrio. Ahora, ¿dónde la podemos encontrar nosotros en nuestro cuerpo? Acá, a nivel craneal y cervical. Por lo tanto, como le mencioné en el ejemplo anterior, tenemos un eje o un fulcro representado con la letra F, donde va a estar la articulación occipito-atloidea, ¿ya? Específicamente los puntos de contacto van a ser los cóndilos occipitales, ¿cierto?, con las masas laterales del atlas que van a formar esta articulación. Por lo tanto, esta articulación o este contacto articular van a generar el fulcro o el eje. ¿Ya? Como la línea de gravedad generalmente hace que la mayor parte de la cabeza está adelante y nosotros tengamos una tendencia, el cuerpo, de irnos hacia adelante, el peso de la cabeza, en este caso, va a ser la resistencia. Y para que la cabeza o nuestra cabeza no se vaya hacia adelante y mantenernos siempre erguidos, es una función normal y natural para mirar, para observar, para caminar, etc. Necesitamos que la musculatura que está acá a nivel suboccipital, que trabaja como extensores, ¿cierto?, sobre todo de la columna cervical superior, mantengan ese equilibrio. Por lo tanto, acá está la palanca de primer grado o palanca de equilibrio, expresada, ¿cierto?, en esta articulación, en donde el fulcro está acá en el medio, dado por la articulación, la fuerza o potencia, representada por la letra P, va a estar a nivel de la musculatura suboccipital, y la resistencia va a estar dada por el peso de la cabeza, que debe ser contrarrestado por la musculatura. En este caso van a ser los músculos agonistas, los músculos extensores, manteniendo el equilibrio de la cabeza. Palancas de segundo grado o interresistencia. Interresistencia, ¿por qué? Porque en este caso, al revés de la palanca anterior, la resistencia va a estar en el centro. ¿Ya? Vamos a tener una palanca en el centro, por eso que va a ser llamada de interresistencia. Esta también es considerada como una palanca de fuerza, ¿ya?, en donde la fuerza va a estar en un extremo y el apoyo va a estar en el otro extremo, como lo ven acá en la carretilla. Ahora, ¿dónde va a ser expresado eso? ¿En qué partes del cuerpo? Acá, muchachos, ¿cierto? Estábamos recién representando arriba, a nivel del segmento óseo superior, ahora a nivel de los segmentos óseos y articulares inferiores. Por lo tanto, ¿cómo quedaría esto? El punto de apoyo, o el fulcro,
va a estar dado a nivel de la musculatura metatarso-falángica. Va a estar dada acá el apoyo. La resistencia va a estar dada por la línea de gravedad que trae consigo el peso del cuerpo, que va a ser transmitido desde arriba hacia abajo a acá, a nivel de la articulación tibiotarsiana, ¿ya? Donde está la tibia, el peroné, ¿cierto? El astrágalo, etc. Entonces va a estar transmitida acá, en esta posición. Y la fuerza o potencia va a estar en este extremo, donde va a estar representada a nivel del tríceps dural. Como el típico ejercicio cuando trabajamos los gastronemios y con rodillas extendidas hacemos una flexión plantar. Bueno, es el mismo ejemplo. Por ende, la resistencia que el peso del cuerpo va a estar dada en esta zona, ¿cierto? Entre la tibia, el peroné y el astrágalo. Va a estar en el medio la resistencia, que va a ser el peso del cuerpo. El punto de apoyo va a estar en un extremo, que va a estar dada a nivel de básicamente todo lo que es el antepié. Y en el otro extremo va a estar representada la fuerza, que va a ser la musculatura agonista, en este caso de los gastrocnemios, complejo gastrocnemio sóleo. Con rodilla extendida se acentúa mucho más el trabajo del gastrocnemio, que van a generar el movimiento de flexión plantar. Cabe destacar, muchachos, que las palancas tipo 1 y 2 no son tan habituales en el cuerpo humano. Básicamente el ejemplo o los ejemplos que se dan son estos. Y de las representaciones de palanca en el cuerpo humano, las que más se ven es esta, la palanca de tercer grado o palanca de interpotencia. Cuando hablamos de interpotencia, interapoyo, interresistencia, básicamente se trata de expresar que esa característica se encuentra en el medio. Por lo tanto, la potencia o la fuerza se va a encontrar en el medio. Por eso que va a ser considerada también una palanca de velocidad. ¿Ya? Por ende, el eje se va a encontrar en un extremo de la barra o de la palanca, la resistencia en el otro extremo y la fuerza en el medio. ¿Dónde lo encontramos esto? Fácil ejemplo, el tipo de ejercicio de bíceps braquial, ¿ya? En polea, con barra, como queramos hacerlo, ¿ya? Y donde vamos a encontrar el fulcro o el eje, que recuerden que el fulcro, el eje, es el punto de contacto entre dos estructuras óseas que forman una articulación. Por ende va a estar acá, donde el dibujito sale la letra F, ya donde va a estar el húmero, el radio del cúbito. Y la fuerza que va a estar en el medio va a estar representada por el bíceps y su inserción a nivel del antebrazo. Y la resistencia va a estar representada por toda la diáfisis, ¿cierto?, de esta articulación de radiocubital, y que va a estar representada también por el peso de la mano, ¿ya?, en esta posición. O más aún, si es que la mano tuviese algún objeto, tuviese que vencer la fuerza de una barra, de un disco, cualquier fuerza externa que amerite mantener o movilizar la carga, ¿ya? Por lo tanto, palanca de tercer grado, que es la que mayoritariamente se encuentra en nuestro cuerpo, tenemos que el punto de apoyo fulcro se encuentra en un extremo de la barra. La fuerza siempre va a estar en el medio, por eso se llama interfuerza o interpotencia. Y la resistencia va a estar en el otro extremo, como lo vemos acá en el ejemplo de levantamiento en un ejercicio de bíceps. Ahora, dentro de todas estas explicaciones de cómo analizar el movimiento a través de palanca, a través de las leyes de Newton, pasamos a un aspecto que debemos entender mucho cuando se estudia la anatomía, ya sea ósea, muscular, visceral, etc. Se estudia a través de planos y ejes. Cuando nosotros estudiamos movimiento, ya sea para estudiar la cinética y la cinemática
debemos describir el movimiento a través de un plano y a través de un eje. Entonces debemos entender qué es lo que es un plano. Y tal como lo dice, es una superficie plana que va a atravesar el cuerpo y lo va a dividir en dos. Esa es la función del plano. Atravesar el cuerpo para dividirlo en dos, para que ese estudio anatómico, ese estudio de movimiento, ese estudio de postura sea mucho más específico. Por ende, todos los que estudian posturología, anatomía, movimiento, esto se estudia a través de planos. ¿Ya? Por ende, van a existir 3 planos de movimiento, que si solo nos quedamos con los planos, podríamos ver la anatomía a nivel visceral y postura, pero necesitamos darle movimiento a ese plano. Y el movimiento que le vamos a dar a través del plano va a ser que ese plano se le aplique un eje en el cual ese plano pueda girar. Por lo tanto, cada plano va a tener un eje en donde él va a girar en torno a ese eje. ¿Ya? Existen también diferentes ejes que van a generar movimiento, y que también eso va a permitir un análisis. ¿Ya? Y se llama eje básicamente también a una línea con un sentido, con una trayectoria, con una dirección, generalmente rectilínea, ¿ya? Que atraviesa el cuerpo y va a depender de su orientación, si es de lado a lado, de arriba a abajo, de adelante a atrás, y va a permitir ciertos movimientos. Por ende, tenemos diferentes tipos de plano y eje. Y por cada autor, ustedes pueden ir a la bibliografía, a los libros, etc. Se van a dar cuenta que existen muchos autores. Muchos describen los ejes o planos quizás con diferentes nombres. Y no es que uno esté bien o el otro está mal. Básicamente lo ejemplifican de manera diferente. ¿Ya? Y la verdad, en este caso, me da igual cómo le quieran llamar. ¿Ya? No hay que casarse con un nombre específico, sino que el que les sea más fácil recordarse, el que les sea más obvio para entenderlo, lo pueden usar. Lo importante es que entiendan que ciertos ejes dividen el cuerpo en 2 segmentos y la característica de esos segmentos. Que un eje, según la orientación, va a generar tal movimiento. Entonces tengo que tener en mi cabeza que independientemente del nombre, un eje tiene una dirección. Y esa dirección, por su característica, me va a permitir un movimiento. Que un plano, según la división del cuerpo que me dé, va a tener cierta característica que me va a permitir observar la estática, o sea, la postura o la dinámica, el movimiento de ciertos lados o ciertos segmentos del cuerpo. ¿Ya? Que eso es lo más importante de esto. Por ende, tenemos el plano coronal o plano frontal, ¿ya? Como le llaman generalmente. Este plano va a atravesar el cuerpo y lo va a dividir en 2, ¿ya? Por lo tanto, va a haber una persona con una parte anterior y otra posterior, ¿ya? Y para que ese plano gire o genere cierto movimiento, se puedan analizar ciertos movimientos, necesitamos que exista un eje. Y este eje va a ser el eje anteroposterior, ¿ya? Porque va a ir de adelante hacia atrás. Eso es lo que tienen que tener claro. El plano frontal va a ser atravesado, ¿cierto?, por un eje anteroposterior. ¿Y qué van a permitir? Van a permitir básicamente 2 movimientos que son los de abducción y aducción. Cuando ustedes analicen los ejes, siempre imagínense que una línea o un fierro, ¿cierto?, delgado atraviesa el cuerpo. Entonces, si yo tengo un fierro que atravesó el cuerpo y en el medio de ese fierro yo tengo un anillo, tengo que entender de que si la dirección es antero o posterior desde ese fierro y el anillo que va a girar, ¿cierto?, va a estar en el medio de ese fierrito,
yo ese anillo, si intento girarlo, no voy a poder porque va a chocar con el fierro. Entonces no puede girar, no puede haber un movimiento de rotación si yo tengo un eje antero-posterior. Ahora, si yo quiero ir hacia arriba o ir hacia abajo, tampoco me va a permitir, porque va a chocar también el anillo o la circunferencia con el fierro, con el eje. En cambio, si yo lo giro hacia un lado y hacia el otro, sí me va a permitir movimiento. Entonces, girar hacia un lado y hacia el otro, si lo vemos en movimiento, sería una abducción y aducción. Por ende, en resumen, tenemos un plano coronal que va a atravesar el cuerpo en dos mitades, una mitad anterior, una mitad posterior. Ese plano, o esa mitad anterior, o esa mitad posterior va a estar atravesada por un eje, que va a ser el eje antero-posterior, ¿ya? Que va de adelante a atrás, o de atrás hacia adelante, y que eso va a permitir un movimiento de abducción y aducción. Por ende, tenemos que tener claro que yo cuando veo un movimiento de abducción, que es la separación de la extremidad en torno al centro del cuerpo, o de aducción, que es de acercar la extremidad en torno al centro del cuerpo, debo inmediatamente decir que ese movimiento yo lo analizo y lo veo en un plano frontal, tal como se ve en la figura, lo estoy viendo de frente. Y ese movimiento se realiza a través de un eje, que es un eje antero-posterior, que me permite dicho movimiento. Y ahí se acaba la descripción en lo que respecta al movimiento. Obviamente que para darle mucho más énfasis y más profundidad a un estudio hay que analizar las fuerzas que generan el movimiento, etc. Pero la función del plano y eje es más que nada para darle sentido al movimiento y estudiarlo desde un punto de vista postural y anatómico. Pero basta con esa descripción para que esté correcto, ¿ya? Tenemos el plano sagital y el eje lateral también, ¿ya? Por ende, el plano sagital va a ser el que va a atravesar el cuerpo de manera que van a quedar dos partes, una parte derecha y una izquierda. Y ese plano va a ser atravesado por un eje lateral, y ese eje lateral me va a permitir el movimiento de flexión y extensión. El mismo ejemplo del anillo y el fierrito que atraviesa el eje del cuerpo o de la articulación que queramos ver. Si yo tengo un fierro que atraviesa, ¿cierto?, mi hombro de un lado al otro, lo atraviesa de lado, por eso se llama eje lateral, yo no puedo girar hacia los lados haciendo abducción y aducción, porque choca. No puedo girar también, porque choca en torno al eje. Por lo tanto, ahora sí puedo girar hacia adelante y hacia atrás, que eso vendría a ser un movimiento de flexión y extensión. Por ende, plano sagital atraviesa mi cuerpo, lo divide en dos. Tengo una mitad derecha y una mitad izquierda. Este plano va a ser atravesado por un eje, que este eje le va a dar el movimiento. Y ese eje va a tener una característica o una trayectoria lateral. O sea, va a ir desde un lado del cuerpo hacia el otro. Y ese eje va a permitir el movimiento de flexión y extensión. Que si nosotros queremos analizar el momento de flexión y extensión, tenemos que decir el movimiento de flexión y extensión se analiza desde un plano sagital y se mueve o genera movimiento a través de un eje lateral, o como le llaman también en algunos casos, transversal. Y es como ven en la imagen, muchachos. Es para analizar una flexión, deben analizarla de lado. Para analizar una abducción y aducción, la debo analizar de frente. Por lo tanto, la abducción y aducción, como la tengo que analizar de frente, la tengo que ver en un plano frontal o coronal. Como la flexión y extensión la tengo que analizar de lado,
la tengo que ver desde un plano sagital. ¿Se va entendiendo más o menos la idea? Y vamos al último plano, que es el plano transversal, que va a ser atravesado por el eje cefalocaudal o eje vertical. Entonces, tenemos un plano que va a atravesar el cuerpo y lo va a dividir en una mitad superior y una mitad inferior. Va a ser atravesado por un eje cefalocaudal que va a permitir los movimientos, ahora sí, de rotación, de giro. Por lo tanto, plano transversal atravesó mi cuerpo, quedó una mitad superior, una mitad inferior. Va a ser atravesado para generar un movimiento por un eje, y este eje va a ser cefalocaudal, cefalopodálico o vertical, ¿ya? Tiene muchos nombres, también longitudinal, como lo llamen, mientras sepan su orientación, va a estar bien, pero dentro de toda la variación de definiciones para ese eje, ¿ya? Por lo tanto, ese eje me va a permitir a mí desarrollar un movimiento de rotación, ya sea rotación de tronco, rotación de hombro, rotación de cadera, etc. ¿Ya? Por ende, muchachos, los resumen de los planos y de los ejes los tenemos acá para que los puedan ir visualizando mejor, recordando que todo plano es aquel que va a dividir el cuerpo en dos partes, según la característica del plano. Puede dividir en una parte izquierda-derecha, una parte anterior y posterior, y una parte superior e inferior. Y va a depender de la orientación del eje para saber qué movimiento me va a permitir en ese plano que estoy tratando, que estoy viendo. Acá también existe un cuadro resumen de los planos y los ejes y los movimientos que da. Les puse este cuadro resumen porque acá también salen descritos por otro autor. Ya, yo generalmente, como les puse en la diapositiva, es como yo llamo a estos ejes, como a mí me es más fácil identificarlos o verlos, etc. Por lo tanto, acá también tienen otros nombres, pero hablan del mismo plano, del mismo eje y del mismo movimiento, pero con otros nombres. ¿Ya? En el caso de que quizá le pueda salir más familiar este nombre, etc. Pero es la misma funcionalidad y es el mismo objetivo de análisis. Por ende, si lo llevamos al campo nuestro, de qué necesitamos, o analicemos ya los tres ejes y los tres planos en un solo movimiento, por ejemplo, veríamos acá este jugador de tenis. Este jugador de tenis, si ven bien el tronco, él necesita generar movimientos de rotación constante. El tenis genera movimientos de aceleraciones, frenos, desaceleraciones, rotación de tronco, etc. Por lo tanto, esa rotación de tronco yo la tengo que ver y analizar desde un plano, y ese plano, cierto, que yo estoy analizando ese movimiento de rotación, tiene que estar atravesado por un eje característico que me dé el movimiento. Por lo tanto, podemos decir que a nivel de tronco se produce un movimiento de rotación en el plano transversal y con un eje cefalocaudal o vertical. ¿Me siguen? Perfecto. Ahora si vamos al brazo que tiene la raqueta, el tipo tiene un movimiento de abducción. ¿Ya? Y podríamos decir acá que el brazo que tiene la raqueta, que está preparando el golpe, el tenista tiene un movimiento de abducción realizado o analizado en un plano coronal o frontal y en un eje anteroposterior que permite el movimiento de abducción. Y si analizamos la cadera está en un movimiento de leve flexión. Entonces podríamos decir acá que la flexión de
de la cadera, en este caso la cadera derecha, se realiza o está realizada en un plano sagital y en un eje lateral o perlateral, que me permite el movimiento de flexión y extensión. Entonces, cuando analizo un movimiento, el que sea, debo saber que el movimiento es o que se da en los tres planos y en los tres ejes de movimiento. La mayoría de los gestos deportivos se dan en los tres planos y en los tres ejes. Y para analizar cada uno de los movimientos, yo tengo que analizarlo en un plano específico, en un eje específico. Para saber cuánto rotó, yo no puedo ubicarme frente a él, porque el ángulo no da. Por lo tanto, tengo que dividir el cuerpo para analizarlo bien en una parte superior y en una parte inferior. Entonces, si yo lo veo desde arriba, sé cuánto está girando, porque trazo una línea donde está el eje y de ahí veo el ángulo, el brazo de palanca, y analizo tanto cinemáticamente los grados de movimiento de rotación, o lo puedo analizar desde el punto de vista cinético en relación a los vectores de fuerza, los momentos de fuerza, tanto internos como externos, que me están generando el movimiento, y qué otras fuerzas externas adicionales, exógenas al cuerpo, están favoreciendo o impidiendo, ¿cierto?, el movimiento. Por lo tanto, en base a los planos y a los ejes, yo puedo hacer un análisis mucho mayor, ¿ya? Y todo esto que se pasa dentro de la primera unidad, básicamente para darle un mayor matiz al estudio del movimiento. Saber en qué plano se hace este movimiento, en qué eje, en qué se basa el estudio cinético, en qué se basa el estudio cinemático, cuáles son las grandes diferencias, qué es lo que es la definición de fuerza, no desde el punto de vista de la preparación física, sino que desde el punto de vista desde la física, cómo los aspectos de la física y la mecánica inciden en el movimiento, cómo las leyes de Newton inciden en el movimiento. Por ejemplo, acá, si analizamos, por ejemplo, el brazo, la pierna que está apoyada, esa misma que la analizamos acá, ¿existirá alguna ley de Newton en esta imagen que amerita un análisis? Por ejemplo, la tercera ley de Newton. Tercera ley de Newton. O sea, el peso del cuerpo, ¿cierto?, es transmitido hacia el piso. Y el tipo, para hacer un movimiento de rotación y golpear la pelota de tenis, necesita empujar y transmitir una fuerza en toda la cadena cinética de movimiento que le va a permitir una rotación y le va a permitir generar la fuerza con el brazo. Es como un boxeador cuando golpea. Tiene que ir acompañado del hombro. Y el hombro tiene que ir acompañado de una rotación de tronco. Y la rotación de tronco tiene que ir acompañado de un empuje del piso, de los pies, perdón, hacia el piso. Porque se sabe que cuando yo empujo hacia el piso también me genera una fuerza hacia arriba que tiene la misma magnitud. Entonces esa fuerza yo la aprovecho y la transmito, ¡pum!, y golpeo más fuerte. Tercera ley de Newton. ¿Podríamos analizar otra ley de Newton en esto? Claro. Está el balón y está la raqueta. Si yo golpeo con una fuerza, no sé, de 1000 newton, el balón sale a cierta velocidad o aceleración. Pero si yo golpeo con una fuerza de 3000 newton, obviamente el balón va a ir mucho más acelerado en unidad de tiempo. ¿Qué significa esto? Que proporcionalmente, según la magnitud y el vector de fuerza que aplique, el objeto se va a acelerar mucho más si la fuerza es mayor. Y si la fuerza es menor, el objeto va a desacelerar menos. Por lo tanto, si yo tengo un buen RFD o fuerza aplicada en unidad de tiempo mayor, soy más potente, voy a ser capaz de generar fuerza, mucha fuerza, en una unidad de tiempo menor.
Por lo tanto, esa pelota va a ir como flash, va a ir muy rápido. ¿Ya, muchachos? Entonces, ese es el análisis en base a un movimiento que no tiene flecha, que no tiene ángulo, nada que ustedes deben hacer. Sobre la expresión de las leyes de Newton. Mira, por eso que muchos movimientos parten desde abajo para girar y sacar la raqueta. Obvio, porque utilizan la fuerza de reacción. Tercera ley de Newton. Perfecto. ¿Por qué entrenan la fuerza rápida? ¿Por qué entrenan? Porque entre mayor expresión de fuerza, sobre todo de fuerza explosiva o RFT o fuerza aplicada o como le llamen, el objeto que yo tengo que lanzar va a ser lanzado con mayor aceleración. Entonces, ahí vamos hilvanando cada una de las cosas que nosotros hacemos y que vamos encontrando su fundamento a nivel de la física, a nivel de los planos, a nivel de los ejes, etc. ¿Ya? Y acá existe cierta bibliografía que se pueden ayudar en relación a los principios de palanca, la biomecánica del movimiento humano, etc. Eso ha sido la clase de hoy. Cualquier duda, no duden en escribirme al correo o a mi número o ante la delegada del curso. ¿Ya? También, quiero hacerle mención, les subí una guía de trabajo. La guía de trabajo va a valer el 20% de la primera unidad y el 80% va a valer la prueba. La prueba son la diapositiva 1 y la diapositiva 2. Básicamente la prueba consta de los conceptos, de algunas preguntas un poco más dinámicas que lo obligue a pensar, pero la prueba va a ser con alternativas. Son 25 alternativas, ya las fechas se las puse en la primera diapositiva, o sea, en la primera clase le establecí la fecha. Y el trabajo que les mandé, les subí a la plataforma, tiene que ser entregado el mismo día de esa prueba, pero antes de realizarla. O sea, lo vamos a realizar a las 9 de la mañana la prueba, más o menos. Tiene que ser entregada antes, o me la entregan el día anterior, el día lunes hasta las 12 de la noche. ¿Ya? Que se encuentren muy bien, chicos, y nos vemos en la próxima clase.